Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Estefanía Oviedo, Juliet Solano y quien les habla, Daniela Pérez. En nuestra videoconferencia les vamos a hablar sobre lo referente a los ácidos nucleicos. Empezaré hablando sobre la importancia biológica de los ácidos nucleicos y las características generales del ADN y del ARN. Para empezar, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por cierta cantidad de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Estas biomoléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos, tienen una gran importancia biológica, ya que poseen todos los organismos, dirigen y controlan la síntesis de proteínas, que es el proceso mediante el cual se da lugar a nuevas proteínas, proporcionando la información necesaria para su especificidad y características biológicas. También contiene las instrucciones necesarias para controlar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos: ADN y ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleicos contiene 4 unidades que son las bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El ADN es el portador de la información genética necesaria para el funcionamiento y el desarrollo del ser vivo, así como crecer y reproducirse. Su importancia se debe a que, como es el encargado de mantener a través del código genético la información necesaria para crear un ser vivo similar a aquel del que proviene, a excepción de los casos de mutaciones. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que se encarga de controlar las etapas intermedias de la síntesis de proteínas, ya que el ADN necesita del ARN para poder transferir la información hacia los compartimientos celulares. Su importancia se debe a que sin ellos las células no podrían transferir la información para dar lugar o reproducir nuevas células. Características del ADN y del ARN. El ADN contiene 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. El ADN se autoduplica, se encuentra en células eucariotas y procariotas, contiene doble cadena hélice. La secuencia de sus bases es infinita, puede sufrir mutaciones y se forman uniones que son fácilmente rompibles, llamadas puentes de hidrógeno, que son estas que pueden haber aquí, estas uniones. Características del ARN. El ARN se encuentra tanto en células eucariotas como en células procariotas. Cuenta con una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple. Tiende a aparecer en un proceso que se conoce como transcripción. También cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que se reemplaza la timina por el uracilo. El ARN es indispensable para la formación de proteínas. Y la otra característica es que se clasifica en 3, que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Yo les vengo a hablar sobre el almacenamiento de la información genética. Cada organismo en cada una de sus células presentará una copia de la información genética. Es a esta a la que se le denomina genoma humano. Normalmente la información genética está codificada en un ADN de doble cadena, pero esto solo para el caso de los animales y de los humanos. En el caso de los virus, presentará un ADN de una sola cadena, al igual que el ARN. El genoma varía de tamaño. En el caso de los virus necesitarán algunos pocos cientos de bases, mientras que en el genoma humano necesitará alrededor de 2 por 10 a la 9 pares de base, lo que equivale a 2.000 millones de pares de base de ADN distribuidos en 23 pares de cromosomas. El genoma tiene una unidad. Esta unidad se le llama gen y esta es la única que puede transcribirse. Proceso de replicación. Como sabemos, el ADN es una molécula de 2 cadenas antiparalelas. Cada cadena en su interior
presentará una secuencia de desoxirribonucleótidos. Estos desoxirribonucleótidos son adenina, timina, citosina y guanina. Sabiendo que adenina siempre se va a unir con timina y citosina con guanina. Cada cadena del ADN presentará una dirección. Esta dirección irá en primera instancia de 5' a 3', pero como dije anteriormente que el ADN es antiparalelo, entonces la otra hélice irá de 3' a 5'. Del proceso de replicación se necesitan seguir ciertos pasos. En primer lugar, tenemos la separación de las dos hélices del ADN. Para eso intervendrá una enzima llamada enzima topoisomerasa. Esta se encargará de desenrollar las hélices. Luego se procederá a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a cada base. Para eso intervendrá otra enzima. Esta es la enzima helicasa, la cual se encargará de romper esos puentes y va a crear una bifurcación entre las dos hélices, creando así la horquilla de replicación. Cada horquilla es un molde donde se originarán dos hebras complementarias para así crear a un ADN idéntico. Para seguir este proceso interviene una enzima llamada enzima primasa, la cual se encargará de crear una cadena de ARN. Esta cadena se le va a considerar primer y es la que se encargará de darle inicio a toda la cadena complementaria. Luego esta enzima se retira y llega a la enzima ADN polimerasa 3. Esta se une al primer y es allí donde incorpora los desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena, y esto solo irá en sentido 5', 3'. Cadena discontinua, es decir, la que va a sentido 3', 5', no se puede hacer de esta manera, sino que se replica en dirección contraria. Entonces la enzima primasa llega y sintetizará varios fragmentos de primer. Esta se retira y llega el ADN polimerasa uniéndose al primer y allí depositará sus ribonucleótidos, creando así los fragmentos Okazaki. Luego la enzima hexonucleasa llega y eliminará todos los fragmentos de ARN. Esta se retira y llega la enzima ADN polimerasa 1 a rellenar estos espacios. Al realizar la enzima ADN ligasa, como su nombre lo indica, se va a encargar de ligar las dos cadenas o unirlas, creando así los dos ADN idénticos. Pasaremos al proceso de transcripción. Este es un proceso de conversión del ADN al ARN y se lleva a cabo en el núcleo celular. Entonces tenemos que el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Sus bases nitrogenadas son iguales a las del ADN, solo que aquí cambia la timina por el uracilo. Empezaremos con la primera fase, que es la de iniciación. Entonces tenemos que la ARN polimerasa se va a unir a los centros promotores para darle inicio. Luego formará una burbuja de transcripción en donde en cooperación con otras enzimas desarrollarán una molécula de ARN. La segunda fase, que es la elongación, consiste en el que el ARN mensajero se libera al igual que el ARN polimerasa. Luego, el ARN mensajero se unirá al ribosoma, dando origen así a la tercera fase. En esta parte hablaremos del proceso de traducción, el cual consiste en la unión del ARN mensajero con el ribosoma. Este proceso se inicia con la unión del ARN mensajero con el ribosoma a través de un triplete o codón de iniciación,
que usualmente es AUG o aminoácido metonina. Cuando hablo de triplete o codón, es simplemente la unión de 3 bases. Seguidamente, el ARN de transferencia se va a unir con el ARN mensajero mediante sus codones y el aminoácido de un ARN de transferencia se va a unir con el otro mediante un enlace péptido. Cuando estos se enlazan, este ARN de transferencia se libera, quedando unidos los dos aminoácidos. Para finalizar, el último codón de cada cadena no se transmite o no tiene información, solo es una señal de fin. El ribosoma se va a separar del ARN mensajero y de la cadena de aminoácidos que queda. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones biológicas de los ácidos nucleicos y la estructura de cada uno de ellos. Función principal del ARN: almacenar información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Función principal del ARN es la síntesis de proteína. Y de él se deriva el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Función del ARN mensajero: llevar la información genética codificada obtenida por la transcripción del ARN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia. Función del ARN ribosómico: está asociado a las proteínas que constituyen los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARN mensajero durante la traducción, que es la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia tiene 3 funciones: captar aminoácidos activados del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas y colocarlos en el lugar que le corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARN mensajero. La estructura del ARN consiste en un par de cadenas de nucleótidos enrolladas en espiral y unidas una a la otra por enlaces que se establecen entre las bases que quedan enfrentadas, dando lugar a una estructura de doble hélice. Los nucleótidos se enlazan unos a otros por el grupo fosfato, formando larguísimas cadenas. Las moléculas de fosfato y azúcar recorren el exterior de la hélice, mientras que las bases se sitúan en el interior, formando un ángulo recto con el eje de la hélice. Así, las bases de ambas hélices, de ambas cadenas, quedan enfrentadas, estableciéndose enlaces entre las bases de las dos cadenas. La unión de las bases de las dos cadenas por enlaces débiles, que son los puentes de hidrógeno, está condicionada química y estructuralmente de forma que la adenina se une sola con la quinina y la guanina solo con la citosina. La unión entre las bases de las dos cadenas se llama apareamiento y las bases que se aparean entre sí se denominan complementarias. El ARN, por el contrario, está formado por una cadena sencilla de nucleótidos, contiene ribosa en lugar de desoxirribosa y contiene uracilo en lugar de fibra.